gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. El padre Ramiro José Sáenz nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949, fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1975, cursó estudios de filosofía en el Seminario de Rosario Santa Fe y de teología en el de Paraná de Entre Ríos. Logró la licenciatura en teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma con la tesis histórica teológica La Reforma del Sacerdocio en San Juan de Ávila. Ejerció el sacerdocio en las parroquias de San Miguel, Santa María Goretti y Catedral de la Arquidiócesis de Mendoza. Como párroco en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael. Dictó clases de teología fundamental, cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, filial Mendoza, en el Seminario Diocesano de San Rafael. Las siguientes materias: Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Fue director espiritual del Seminario Santa María, Madre de Dios de San Rafael. Ha colaborado en las revistas Micael, Gladius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos. Publicó los siguientes libros: Solo Dios Basta, Devocionario de la Familia, El Llamado al Sacerdocio, Fátima, un examen de conciencia ante el tercer milenio, El Noviazgo, un camino para dos, El Código Da Vinci, Denuncia o Fraude, Cuba, Iglesia y Revolución, en colaboración en el libro Lucidez y Coraje, La Inquisición Medieval. Ha dictado conferencias, cursos y retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, España y Canadá. Le damos aquí la bienvenida, padre, y nos ponemos... Bueno, muchas gracias. Bueno. Cuando usted diga, le pongo el audio. Ah, cierto, sí, ahora verdad. Bueno. Alguno aquí ha estado en Fátima, supongo. Inolvidable. Vamos a refrescarla un poquito. Es una... no sé cómo se... Una toma... Creo que esta es la del centenario en mayo. Sí.
Y de Luciano. Bueno. Gracias. Bueno, para ambientarnos un poquitito, 100 años después uno dice, no digo Fátima está viva, sino hay alguien que da vida a esa multitud. ¿Vieron lo que es en un momento de la toma? Hay un espíritu, un alma, hay alguien vivo ahí, O sea, Fátima es como una irrupción de la Santísima Virgen, o sea, de las cosas de Dios en la tierra, y que quedó en el santuario. Los santuarios son lugares donde Dios se queda, es una manera de... Mi intención sobre todo en relatar Fátima, que es un tema tal vez muy conocido por ustedes en sus elementos básicos, ¿no? Los tres niñitos, etcétera, pero me interesa sobre todo verlo en el contexto, porque Fátima, no tengo ninguna duda, después de ver un poquito de historia de la Iglesia, es el fenómeno profético, carismático, profético, más grande de 2000 años de la Iglesia. ¿Y a qué estoy comparando? Por ejemplo, hay muchas manifestaciones del Arcángel San Miguel, por ejemplo, Santa Juana de Arco, bueno, de Jesús, Sagrado Corazón, Divina Misericordia, bueno, de la Virgen, infinidad, no hay país que no tenga algún milagro, alguna... Pero Fátima tiene algo de único, de particular, de especial, y esto no es para hacer una especie de récord Guinness, a ver quién gana acá, en este ítem, según los parámetros, no. La teología nos enseña que estas intervenciones extraordinarias de Dios, extraordinarias, son las equivalentes a las del Antiguo Testamento de los profetas. ¿Cuándo inspiraba Dios a los profetas? Bueno, cuando los canales naturales, los responsables naturales del bien del pueblo de Dios, sea en el orden político o espiritual, no funcionaban. En otras palabras, creo que se entiende, esta irrupción tan especial de la Virgen es porque nosotros, y cuando digo nosotros digo toda la Iglesia, o nos hemos adormecido, nos hemos enceguecido, las dos cosas a la vez, y no nos damos cuenta la situación que estamos viviendo. Y Dios tiene de una manera extraordinaria, porque el modo ordinario es a través de los conductores, de los pastores de la Iglesia, ¿no? Y de los fieles, de todos, ¿no? El sensufide y de toda la Iglesia. No advertimos los grandes olvidos de la humanidad de este tiempo, las grandes omisiones, o desviado de las grandes preocupaciones. Entonces, que sea la intervención más impactante, llamativa, única, es para preocuparnos, no para decir batimos los récords de manifestaciones de Dios, ¿no? Bueno, sopórteme un poquito, una horita, para hacer rápida un recuento de el por qué me animo a hacer esta afirmación. En primer lugar, Jesucristo, cuando apareció, dio dos señales únicas para las personas que tengan sentido común, no mayos en la razón, de que él no era un hombre común. Se llaman motivos de credibilidad. La primera es el milagro, manifestación de la omnipotencia divina, y el segundo es la profecía, manifestación de la omnisciencia de Dios. Y si quieren agregarlo a esto, la autoridad, el argumento de autoridad, de las autoridades de todo el Antiguo Testamento, que desembocaba en Cristo, ¿no? Bueno, en Fátima, como en ninguna otra manifestación, se da el milagro, la profecía, pero una cosa única, que es el milagro y la profecía juntos, que es lo que Cristo llama el signo de Jonás. Él profetizó un milagro suyo, la resurrección. ¿Por qué lo llama el signo? La señal, donde se junta todo, los dos grandes señales. Bueno, en Fátima se profetizó el gran milagro. Y fíjense que en la Iglesia han ocurrido muchos milagros en torno a los santos, santuarios, etc., pero nunca los anunciaron. Jamás San Juan Bosco
que hizo muchos milagros, San Martín de Tours, dijo, el domingo a las 12 júntense porque va a ser un milagro. Jamás. Ocurrían, ni siquiera ellos eran los primeros sorprendidos. Solo Cristo profetizó sus milagros. Significa unir la profecía, ¿no? Bueno, en Fátima ocurrió este fenómeno único. Pero hay una relación de Fátima especialmente a la autoridad de la Iglesia, ¿Por qué? Ninguna aparición mariana o manifestación extraordinaria en la historia ha tenido tanta relación a los sumos pontífices, de una u otra manera. Vamos a ver rápidamente en la historia cuáles son, y sobre todo lo que podríamos llamar las fechas de Fátima, entre otros. Hay ciertas coincidencias que a veces en las exposiciones de Fátima no se tienen en cuenta. Que tres chiquitos, que eran pastorcitos, que tenían tal edad, de tal pueblo, pero hay que ver el contexto local y el contexto mundial, porque forma parte de esta gran locución del lenguaje de Dios. No son coincidencias, uno dice, qué casualidad, no. San Pablo dice que Cristo viene en la plenitud de los tiempos, como diciendo, todo es encarnado en Dios, o sea, habla el lenguaje nuestro, de los tiempos. Entonces es muy importante las fechas de Fátima. Portugal. Hay que tener muy en cuenta el mapa europeo. Portugal está en una puntita de Europa y de la otra punta Rusia, el país más grande del mundo. Fátima y Rusia van a ser un contrapunto, casi diría David y Goliat. Si ven el mapa, las extensiones son... A Dios le gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya un dato geopolítico nos habla. Y de un pueblito de Portugal. Y de 3 niñitos de un pueblito de Portugal. O sea, David reducido más en edad todavía, ¿no? Contra un gigante. Bueno, 1910, es toda una corriente que tiene su origen más lejanamente. En Portugal hay una especie de revolución y matan la familia real para eliminar las monarquías. Bueno, era un proyecto. Después de la Primera Guerra Mundial eliminaron todas las monarquías europeas. No eran gran cosa las monarquías europeas, pero algo conservaban de sus tradiciones cristianas, algo. Y para empezar todo de nuevo, instalar las repúblicas, bueno, hay que liquidar las monarquías y lo hacen de una manera muy expeditiva. Claramente movido por la masonería, y todo su pensamiento central, que es lo que se llama la Ilustración, el pensamiento de la Ilustración, que llevaba siglos, ¿no? Bueno, para que vean el caos de Portugal, porque es muy interesante, esto Dios lo sabía, no es que se enteró en el camino. De 1910 al año 26, en que hay un golpe de Estado, una toma del poder por un militar, se suceden 45 gobiernos en Portugal. Nosotros tenemos alguna experiencia en esas cosas, pero esto nos ganaron, me parece. Y imagínense lo que significa, desde el punto de vista económico, social, político. Es un caos en un país pequeño, frágil. Y por desgracia, ha sido arrastrado Portugal a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Ingresó después, 1916. En esa situación tan terrible, es arrastrado a una guerra. Y bueno, para colmo, una persona me dice, y padre, ¿sé dónde fueron los soldados portugueses? A los peores frentes, los mandaron los pobrecitos. Y claro, un país débil no puede imponer ninguna condición. Este es el contexto. 1916. Un pequeño pueblo, son 40 familias, Aljustrel, que ha visitado Portugal, es conmovedor porque está todo intacto. La única diferencia es que las casas de familia son todas casas de comercio. Pero está igual todo, está igual, así que uno se ambienta perfectamente, es hermoso. Bueno, Fátima son 3 bloques y no se pueden separar de manifestaciones. Las del ángel son importantísimas, año 16. Las 6 de la Virgen, 17. Y 2 más, el 25 y el 29, que cierran como un ciclo. Pero no lo cierran, porque Fátima queda abierto en la persona de Lucía casi 100 años. Lucía muere a los 97 años en el 2005. Y Lucía tuvo comunicaciones con Dios, con la Virgen, hasta casi su muerte. O sea, no queda cerrado con la última y se acabó. Es un caso, otro de los aspectos únicos de Fátima. Todavía está abierto el tema Fátima, porque no se conocen todas las cartas de Lucía, ni
un documento importantísimo que lo estoy buscando por todos lados. Lo acabo de mandar a pedir ahora a Portugal, un amigo se va a Fátima, que es el diario íntimo de Lucía, que no está editado, está inédito, pero ha sido citado en unos textos importantísimos, en una biografía recién editada en el Carmelo de Coimbra. Muy buena la biografía. Ese diario íntimo, por algo creo que no lo publican, porque da nombres y ya los datos que salen a luz en esa biografía aclaran muchos temas de Fátima que eran muy discutidos entre los fatimólogos y dan luz y como se suele decir, cierra. Ahora entiendo. Pero queda mucho más en ese diario que ando buscando. Y en cartas privadas, escribió muchas cartas los papas. Algunas se conocen, algunas se han conocido a raíz del diario íntimo. Antes se conocía la carta famosa a Pío XII, pero no se han encontrado varias más. Lucía siguió siendo, manteniendo a Fátima vivo más allá del año 17, hasta hace poquito. Yo quise verla, me fui hasta Coimbra, le pedí de rodillas a la superiora carmelita que me dejara hablar, no se puede. Como era un Carmelo, me parecía un poquito relajado, porque la monja la encontré y venía al supermercado. Digo, a lo mejor como son relajadas, pues yo sabía que tenía prohibido hablar. Pero yo me puse a rodillas, déjeme, vengo a la Argentina, no se puede. Y bueno, es verdad, no se podía. Si quiere verla, dice, en el locutorio va a aparecer, y la va a ver en una sillita de ruedas, la llevan, estaba muy viejita ya. Dice, padre, se levanta tarde, control médico todos los días, porque ella estaba ya en el año 2000, murió en 2005. Bueno, no se perdió nada, ella no perdió nada, pero bueno, no sé qué hubiera hablado si hubiera podido. Bien, año 16, acuérdense el clima de Portugal, la situación que están viviendo. 3 niños, bueno, Francisco y Jacinta, hermanos, prima Lucía, tienen 6, 7 años, Jacinta y Francisco, y 9. Muy importante, es un tema importante, porque Fátima son muchas cosas. El fenómeno Fátima no es las apariciones y el texto de los mensajes. Hay muchas cosas más. Una de ellas son los 2 chicos que acaban de ser canonizados. Fíjense, tengan en cuenta la edad de los niños y la psicología infantil, para ver en qué brete van a estar metidos los niños y cómo van a responder a situaciones muy difíciles que van a vivir. Bien, primera aparición, los chicos están en las zonas de campo, ayudan en la casa apacentando las ovejas, se le aparece un ángel y dice, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Se postra y una oración que es perfecta, porque es la esencia de la oración. Yo creo, espero, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Es un tratadito de oración, pero la esencia de la oración es actos de fe, esperanza y caridad. Esa es la oración. Más simple. Y el te pido perdón por los que no creen, no adoran, significa me hago cargo, como los cristianos hacemos cargo como Cristo, de los demás. En el siglo que inaugura el ateísmo. Siglo XX inaugura en la historia de la humanidad el fenómeno del ateísmo y sus consecuencias, ¿no? Y le dice esta frase, orad así, los corazones de Jesús y María, esto es muy importante, todo, no hay desperdicio de las palabras. Los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Nuestra dificultad en la oración suele ser el ser escuchado o no, y nos desanima un poco a veces a rezar esa dificultad. El ángel no solamente le decía esto, un consejo, como podría darlo un buen sacerdote. Lucía va a decir que cuando en la presencia misma del ángel y las palabras del ángel producían lo que significaban, eran como un sacramento, es mucho más que una palabra nuestra que transmite algo a la inteligencia, transmite algo a la voluntad. Esto en el lenguaje de los místicos, San Juan de la Cruz en concreto, que lo ha estudiado este tema, se llaman palabras sustanciales. O sea, le dijo a Abraham, ve en mi presencia y sé perfecto. No solamente Abraham se enteró que debía hacer el esfuerzo por vivir en su presencia y luchar por ser mejor. No, le ayudaba a su alma y lo hacía crecer, se puede decir. Es como una infusión muy gratuita, toda gracia es gratuita, pero especial. Una gracia especial que le daba la fortaleza, o sea, virtud.
en otros términos. Entonces no era solamente un buen consejo del ángel, producía lo que significaba. O sea, ellos toman una conciencia clarísima de la eficacia de la oración. Y es muy importante la explicación que da Lucía muchos años después sobre qué producía esa presencia en general del ángel. Lucía: la atmósfera que nos envolvió era tan densa que casi no nos damos cuenta durante el largo espacio de tiempo de nuestra existencia, permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado, repitiendo siempre la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentimos la influencia de esta atmósfera que solo poco a poco desaparecía. Después vamos a ver las explicaciones de Lucía, que son muy importantes. 3 meses después, los chicos están en su casa. Esto está intacto, el pozo donde fue la segunda aparición del ángel, todo, ¿no? Es verano, hace calor, están en el pozo a mediodía. Aparece el ángel de nuevo y observen la pedagogía del ángel, cómo va avanzando ilustrándolos poco a poco. ¿Qué hacéis? Le dice: rezad mucho. El consejo anterior. De nuevo: los corazones Jesús y María tienen sobre vosotros de signos de misericordia. Es enigmática esta frase. ¿A qué se refiere? Bueno, después se van a enterar. Pero siempre los corazones Jesús y María, ¿no? Ofreced constantemente oraciones y sacrificios. Agrega algo: las obras valiosas, meritorias, los sacrificios. ¿Cómo hemos de sacrificarnos?, pregunta Lucía. El ángel: de todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio. ¿Cómo? Y acá aparecen los 2 grandes temas de Fátima vinculados a nosotros, a nuestra enfermedad. Ofreced sacrificios como acto de reparación por los pecados y de súplica por la conversión de los pecadores. En el pecado hay 2 cosas: una deuda que queda, que debemos pagarla, por eso la penitencia, y la conversión, o sea, enderezar la voluntad torcida, la culpa. Muy teológico, el ángel sabe, es una perfecta teología, que hay una cosa. Yo soy el ángel, atraed sobre vosotros, vuestro país, la paz. Soy el ángel de su guarda, soy el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Eran frases enigmáticas, los chicos habrán quedado pensando a qué se refiere, ya van a ver. Y aquí una acotación importante: el único país del mundo que rinde culto a su ángel custodio es Portugal, desde el siglo XVII. Dios prepara con mucho tiempo las cosas, ¿eh? Todos los países tienen ángeles custodio, un tema poco considerado, poco tenido en cuenta, ¿no? Los ángeles de las naciones. Y bueno, cada nación tiene su ángel custodio. Es el ángel de Portugal, que tiene fiesta litúrgica en Portugal. La reflexión de Lucía. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacían comprender quién era Dios, cómo nos ama, desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de la conversión de los pecadores. O sea, son gracias especiales, y esto, la infusión de la gracia, no solamente en el fondo del alma, digamos, en la esencia del alma, no solamente produce un aumento de las virtudes, sino que acá no se explica todo esto, esta comprensión de quién es Dios. Es lo más alto que hay, ¿no? Está vinculado a las virtudes teologales y a los dones del Espíritu Santo. O sea, la descripción de Lucía hace ver el crecimiento espiritual de los niños producido. Ellos pusieron lo suyo, obviamente eran chicos de una voluntad, pero una gracia gigantesca de Dios, que iba haciendo madurar a estos niñitos a una velocidad nunca vista, se puede decir, ¿no? Tercera aparición, otra sorpresa y otro avance del ángel en su pedagogía. Es para estudiar estas 3 apariciones del ángel, ¿no? Porque analizarlos a la luz de la teología y la descripción de Santa Teresa y San Juan de la Cruz de las etapas de la vida espiritual. Viene ahora el ángel, la tercera aparición, con un cáliz y una hostia grande, los deja suspendidos en el aire, se postra y hacen todos esta precisa oración,
no tiene desperdicio. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Es una obra maestra también. Las oraciones de Fátima son geniales. Un detalle, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, indiferencias. Todo este proceso revolucionario portugués había traído una agresión muy dura a la Iglesia. El proyecto era eliminar la religión católica de Portugal totalmente. Y estaban en esa campaña. Habían expulsado obispos, órdenes religiosas, de institutos, etc. El Carmelo, donde va a entrar después Lucía en Coimbra, la iglesia era una caballeriza. O sea, a propósito, todos esos gestos bien agresivos. Y habían sido profanados muchísimos templos, el Santísimo, etc., incendiado iglesias, en Lisboa y otros lugares del país. Por eso la frase del ángel es muy adecuada. Les dio la comunión a los 3 chicos, los más pequeños hicieron su primera comunión. Lucía no, a quien le da la hostia. Curioso, una anécdota, porque Francisco estaba haciendo el catecismo. El párroco, poquito después, le toma examen y no aprueba. O sea, aprobó el examen del ángel, pero no el del cura. No siempre coincide el pensamiento de Dios con el del cura, ¿no? Pobre Francisco recibió después el viático, ¿no? La reflexión de Lucía, impulsada por la fuerza, dice, hicimos lo mismo que el ángel. Tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estamos completamente dominados y absorbidos por ella. Parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban todas impulsadas del todo por este poder sobrenatural. Por dentro sentimos una gran paz y alegría que dejaba el alma completamente sumergida en Dios. También era grande el agotamiento físico que nos sobrevino. Esta descripción es importantísima. El agotamiento físico, junto a esa unión a Dios, esto lo llama el éxtasis. Equivale en lenguaje de Santa Teresa a la sexta morada. O sea, la altura espiritual a la que llegaron los chicos después de la aparición del ángel, que esto es importantísimo, equivale a ponerse las 7 moradas de Santa Teresa, como diciendo ya es el matrimonio espiritual. O sea, un crecimiento espiritual, gracias de Dios, pero único. Y yo digo, esto es Fátima también. ¿Por qué? Los 2 niños, este milagro que se produce espiritual entre los 2 niños, es parte de Fátima. Porque hay otra cosa más interesante acá. Con las apariciones de la Virgen, adelanto un poquito porque hay muchos temas que van a ir saliendo, con las apariciones de la Virgen va a retomar exactamente lo que el ángel los ha preparado para, ¿no? Y acá hay 2 temas, es la reparación respecto al pecado, frente a Dios, ese Dios que tuvieron una experiencia tan íntima. Esto no se explica sin los dones del Espíritu Santo en un grado altísimo. Y la conversión de los pecadores. Francisco va a asumir el sentido de la reparación. Toda su vida era reparación. Y lo expresaba de una manera muy infantil. Consolar a Jesús y consolar a María, porque están tristes. Las frases eran... Toda su vida era consolar, una expresión muy gráfica. Y Jacinta era la conversión de los pecadores. La conversión con él causaba horror pensar que alguien se pudiera condenar. Pero los 2 niños asumen 2 grandes temas de Fátima. Encarnan de una manera pero extraordinaria, muy nítida y muy perfecta. Entonces los 2 niños son Fátima, una expresión viva de Fátima. Por eso Lucía, me adelanto un poquito, cuando habla por primera vez con un papa, que fue Juan Pablo II, cuando va a agradecer el haberle salvado la vida, le dice, le voy a pedir 3 cosas. Una, que canonice a mis primos. Sobraba mérito en los niños para canonizarlos.
con los testigos, la manera como el resto de su vida transcurre hasta la muerte, es una cosa, es una cosa abismal, ¿no? O sea, es el caso, fíjense, ahora están canonizados, ¿no? Tarde, me parece. Es el caso de las dos canonizaciones más pequeños que existen en la historia de la Iglesia. 9 y 10 años. Son los más pequeños que la historia de la Iglesia han canonizado. Entonces, estos dos niños son un milagro de Fátima. Que no solamente un milagro que estos dos niñitos hayan adquirido una santidad tan pronta y tan alta, que la van a demostrar en las obras, sino que además encarnan los dos de los elementos esenciales de Fátima, que es la reparación, los pedidos de la Virgen, y la oración por la conversión de los pecadores, ¿no? Son Fátima vivo, los dos niñitos, sus vidas. Bueno, 1917. ¿Por qué 1917? ¿Pasan cosas en 1917? Sí, pasan muchas cosas ese año. Por un lado, centenario de Lutero, pero es un tema un poquito más lejano a Fátima. Pero sí es el bicentenario de la fundación de la masonería, que la masonería va a encarnar todos los principios que se llaman de la ilustración anticristiana, ¿no? Racionalista, naturalista, laicista, etc. San Maximiliano Kolbe era un joven. Cuando la masonería festeja sus 200 años, hace una manifestación a San Pedro, a la plaza. Y Kolbe vio esto, lo cuenta en una carta. Vio un cartel que traían los masones, donde está San Miguel Arcángel está a los pies de Satanás, que le clava la lanza, o sea, al revés. Y dice, Satanás dominará el Vaticano y el Papa será su esclavo. Le impresionó tanto esto que vio en vivo que dice, ahí me decidí a fundar la milicia de la Inmaculada. O sea, la milicia de San Maximiliano Kolbe, que después la famosa Ciudad de María y toda la obra de San Maximiliano estuvo muy inspirada por este horror que le causó ese hecho. Tenemos que responder. Es parte del triunfo de la Virgen, ¿no? 1917 fue eso. 1917 es la aprobación de la Constitución de Querétaro, que se llama, la de México, que provocó una encíclica dedicada a México diciendo esto: el día en que esta Constitución se aplique en México, la Iglesia no le quedará ningún derecho a la existencia, dice el Papa. Y sí, un poquito más adelante se van a aplicar en todo su rigor y va a desencadenar la famosa Guerra de los Cristeros. La respuesta de los campesinos mexicanos, durante 3 años se van a batir. Así que es un año importante en ese sentido. Primera gran persecución, se puede decir, de América Latina y en México, país de la Virgen de Guadalupe. En la otra punta ya es sabido el año del triunfo de la Revolución Comunista, aprovechando todo la Primera Guerra Mundial, con apoyo de Estados Unidos, voltean a los Ares, etc. Bueno, los episodios ya lo conocemos. 1917 es un año muy significativo. Bueno, 13 de mayo es el mes de la flor, el mes de la Virgen, el mes de María. El Papa Benedicto ha hecho todos los intentos para parar el recrudecimiento de la guerra y no ha podido. Y dice, bueno, último intento, o sea, ya no me queda nada más, vamos a incluir la Reina del Cielo de una manera especial. Y en todas las iglesias se ha leído una carta del Papa pidiendo cadenas de oración en familia, en grupos, etcétera, del Rosario. El Rosario está muy vinculado a grandes dramas de la Iglesia, de la historia, ¿no? Desde su nacimiento. El Rosario es algo especial. Por eso que la Virgen después se llame Soy la Virgen del Rosario, es muy significativo. Los chicos escucharon misa el domingo, han ido temprano, se cambian y llevan las ovejas. Ese mismo día, a la misma hora, a mediodía, que se le va a aparecer la Virgen por primera vez, en Roma se consagraba obispo el que va a ser el Papa de la Segunda Guerra, Pío XII. Él lo va a recordar después, dice, este acontecimiento lo veo como algo providencial, me está diciendo algo. Él lo va a decir. Y a su vez, a Pío XII se le representó el milagro de octubre 2 o 3 veces, por lo menos, en los jardines del Vaticano. O sea que él tuvo aquí un segundo vínculo al papado.
la carta de Benedicto y la aparición de la Virgen ese día, es como la respuesta de la Virgen al llamado del Papa y a la oración de todos los cristianos que se pusieron realmente en Portugal de una manera especial a rezar. Y a Pío XII. Eso cuando Israel era Papa. Antes. O antes. El 13 de mayo del 17 el Papa Pío XII es consagrado obispo. Sí. Y después va a ser... No, pero las visiones que tuvo de... Siendo Papa, sí. Papa. Sí, exactamente. En el año 50 creo, porque fue a raíz de vinculado al dogma de la Asunción. Bueno, los chicos están en ese lugar, es un lugar que pequeñas colinas, hay huertas familiares, son familias sencillas, no pobres así de lástima, de miseria, sino dignas, tenían lo necesario y sobre todo tenían mucha dignidad y uno ve las descripciones que hace Lucía de su infancia y de su familia, uno dice cómo han cambiado los tiempos, qué vida natural, normal, humana, cómo se divertían los chicos, sin drama psicológico, no sé cuánto, bueno, cómo hemos complicado la vida. Cuando describe la vida cotidiana de ella y de su familia, es una cosa envidiable. Bien, están ahí jugando los chicos, ven un relámpago, va a llover, dice Lucía, rápido junten las ovejas, que tenían como 1 hora, 2 kilómetros para volver con las ovejas, pero se dan cuenta que no hay nubes y se topan con una nube resplandeciente y en el centro una señora hermosísima de unos 18 años, más cristalina, como dice, como un cristal atravesado por los rayos del sol. No tengáis miedo, le dice la Virgen. ¿De dónde es usted?, le pregunta Lucía, que es la única que hablaba. Francisco veía pero no escuchaba nada. Y Jacinta veía, escuchaba, pero no hablaba, le nacía hablar. La interlocutora era Lucía. ¿De dónde es usted? Soy del cielo. ¿Qué quiere de mí? Que vengo a pedirle que vengan 6 meses, después diré quién soy y lo que quiero. Yo voy a ir al cielo, le pregunta Lucía, sí, y Jacinta también, y Francisco también, pero tendrá que rezar su rosario, porque lo hacía muy corto, decía Ave María, en vez de rezar toda la Ave María entera. Bueno, no era malo, obviamente era. Pero acá fíjense un detalle, le pide el cielo. Si no entendemos lo que la experiencia espiritual mística, la elevación espiritual de los niños de la aparición del ángel, no se entiende este pedido. Un niño que le pediría, que mamá se sane, que papá no sé cuánto, que la abuelita no se enferme, que se me sane la ovejita, no sé. Los chicos pedirían otra cosa. Lucía 2 veces le va a pedir el cielo. Esto hace ver el estado de vida espiritual, de nivel, de maduración espiritual, de crecimiento de estos niños. Bueno, termina la Virgen diciéndole: queréis ofreceros para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros, como reparación de los pecados y de súplica por la conversión de los pecadores. Lucía dice sí, en nombre de los 3. Y la Virgen, fíjense, dura la frase, pero consoladora: tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Muy breve las palabras de la Virgen, pero muy llena de significado. Cuando Lucía dice sí queremos, dice mucho más adelante, al final casi de su vida, dice: en ese sí, yo no me di cuenta, pero estaba contenido mucho sí que tuve que dar, estaba como incoado, como en semilla, mucho sí que tuve que dar el resto de mi vida ante muchísimas pruebas que tuvo hasta la muerte. Algunas que conocemos y otras que no. No fue fácil, no fue todo primavera, hoy los niños de Fátima, reportajes, elogios, aplausos. No, fueron mucho que sufrir. Bueno, estas palabras entonces decía Lucía, de no solamente que la Virgen les va a decir tienen mucho que sufrir. ¿A qué se refería? No sabía. Y la ayuda de la Virgen también lo iba a experimentar Lucía. Dice: siempre he experimentado ese sí que di, que lo repetí 1000 veces, pero también me recordé que la ayuda que le prometió la Virgen, y se lo va a renovar varias veces.
13 de junio, la segunda. Lucía, se han propuesto no contar nada, pero Jacinta no puede contener, llega a la casa, mamá, se me apareció la Virgen y nos vamos al cielo. La verdad es que no es común que pase eso en la vida de un niño, entonces, bueno, una conmoción en la familia y en el pueblo. Acá es interesante seguir la historia de cada familia. La mamá de Lucía no le pudo creer hasta que murió. Le seguía diciendo hasta que murió muy mayor. El papá un poquito más sensato, los papás de Jacinta y Francisco les creían a los chicos y fueron los más pronto, sobre todo el papá. Bueno, pero hay una de las pruebas de Lucía, su mamá. Le decía que estaba mintiendo, pero Lucía se mantenía y no puede ser. Ella suponía que no podía ser, luego mentía. Pero dice, bueno, cosa de niños ya se les va a pasar. Llega el 13 de junio y no se les pasó. La cita de la Virgen era sagrada. Allí van y hay unas decenas de personas. De nuevo, la aparición de la Virgen se repetía más o menos de escena. Venía una nubecita que venía del este, como Jesús. O sea, es el significado del sol, que viene del este, como es como el sol, ¿no? En una nubecita que la gente veía muy tenue, en la encina donde se aparecía se plegaban las hojas, en tiempos de estival disminuía la temperatura, en algunos momentos vieron caer como copos de nieve que se disolvían al caer el piso, o sea, había señales para todos. No veían todo lo que veían los chicos, obviamente, ni oían. Veían como un murmullo y se parecía un enjambre de abejas, así. O sea, algunas señales habían para todos. Bueno, segunda aparición de la Virgen. Quiero que vengáis el día del 13 del mes que viene, que sigan rezando el rosario. Bueno, le va pidiendo muchas cosas que la gente le va arrimando. Le dice, quisiera pedirle que nos lleve al cielo. No es curioso esto, esa urgencia del cielo. Esto responde a un alma muy alta, muy santa, ¿no? Los niños no piden esto. A Francisco y a Jacinta los llevaré pronto. Y efectivamente, los dos van a morir de una enfermedad muy dolorosa, consecuencia de las epidemias de la Primera Guerra, de las terribles situaciones vividas, lo que llamaban gripe española, algo que una infección a los pulmones. Y en esa época no había muchos remedios. Es ejemplar la muerte de los dos chicos, es asombroso, una cosa escalofriante. Lo de Jacinta sobre todo, que Lucía decía era la más santa de los tres. Tenía una admiración por Jacinta. Tú te quedas algún tiempo más, sí, hasta los 97 años. Es muy importante, tú te quedas un tiempo más. O sea, los tres chicos tienen como una misión distinta. La reparación, la intercesión por los pecadores y la difusión de Fátima en el mundo. O sea, la misión de Lucía duró casi 100 años. O sea, el mundo necesitaba, o sea, Fátima se extiende por 100 años. Quiere establecer en el mundo, por ella, la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien le abrazare prometo la salvación y sus almas serán queridas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. O sea, los amantes, los devotos de la Virgen, los que comprenden el amor de María, la mediación, etc., tendrán como una consideración especial ante Dios. ¿Me quedo solita?, dice Lucía. No, no te desanimes, nunca te dejaré. Fíjense, las dos palabras de la Virgen aquí claves. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Dos palabras nomás. Será refugio. Eso es la Virgen, como la de la madre respecto a un hijo. Custodia, protección frente a todos los males, ¿no? Las tentaciones, las pruebas. Y camino. María, el corazón de María, o el amor de María es protección y camino al cielo. Ahí está la misión de la Virgen. Dicho en dos palabras muy simples, ¿no? Bueno, bueno, hay otros detalles que no me puedo detener para no extenderme. Julio, 13 de julio. Se han complicado mucho las cosas. Los chicos permanecen tenaces en su afirmar que se les aparece, que ahora de nuevo, no es cosa de niños, que se les va a pasar, ¿no? Al revés. Se ha difundido. Y entonces la mamá de Lucía no sabe qué hacer, entonces bueno, que interviene el párroco. Empiezan los interrogatorios de los sacerdotes.
no solamente el párroco, sino empiezan a venir curas vecinos. Lucía va a comentar después, cada vez que veíamos venir un cura, nos preparábamos para sufrir. Eso habla muy mal de nosotros. Porque dice, nos preguntaban, nos volvían a preguntar, nos interrogaban, nos torturaban con todo. Cada cura que venía nos volvía locos con interrogatorios. Nos preparábamos a sufrir. Estaba muy bueno. Bueno, en julio no han desistido, pero la mamá no ha podido convencerla ni con castigos, nada. Entonces, mira, anda al cura, vamos juntos, te confesás, le decís que mentiste. Mamá, no mentí. Si digo que mentí, estoy mintiendo. Bueno, mira, arreglátelas con el cura. Que el cura arregle esto. Bueno, el cura interrogatorio. El cura dice, era bastante sensato, dice, no tengo la impresión de que mientan. Porque los tres por separado dicen lo mismo y uno se nota cuando el niño miente. O es de Dios, y tiene razón, o es del demonio, y lo está engañando. Y sí, la conclusión iba hacia allí, está bien, pero dicho a los chicos, Lucía quedó aterrorizada y tuvo unas pesadillas donde el demonio se reía de ella y lo llevaba al infierno, como diciendo, cómo te engañé y te llevo al infierno, pero quedó tan aterrorizada que no quería ir el 13 de julio. Hasta que Jacinta la convence con este razonamiento teológico. Le dice, mira, no puede ser el diablo. ¿Por qué? El diablo viene de abajo y esta señora viene de arriba. Primer argumento teológico. El infierno es ínfero, bueno, una manera. Segundo argumento teológico de Jacinta. El diablo es feo y la Virgen es hermosísima. Está genial, está muy bueno, buen argumento, ¿vale? Bueno, al final decidió ir. Se han juntado 4.000 personas. Todos los pueblos vecinos están atentos a lo que está pasando en este lugar. Julio del 17, el intento de Lenin de revolución que después le falla y debe escaparse. Bueno, aparece la Virgen. Lucía le pide, porque ya está tan preocupada, porque la han dejado, toda la familia de Lucía está en contra, así que fíjense, una niñita chiquita enfrentando interrogatorios, 1000 interrogatorios durante el mes, pruebas, persecuciones en el sentido de la familia, todo, no le creía, estás mintiendo, nos está volviendo loco. La gente va allá, nos pisoteó todo, la huerta que tenían, no les sobraba. Le han roto todas las hortalizas, así que el papá terminó vendiendo las ovejas, todo, porque nadie apacienta las ovejas. Es un barullo, le complicó la vida a la familia, pues todos los días llegaba gente. Así que fue un problema económico, está bien, que uno no lo tiene en cuenta, pero el papá estaba preocupado. Bien, le pide una señal, y acá la Virgen le dice, en octubre no solamente diré quién soy, qué quiero, sino haré un milagro para que todos crean. Pero de julio a octubre falta bastante tiempo. Y la sensación térmica de este tiempo tiene que haber sido terrible, muy largo. Bien, continuad viniendo aquí todos los meses, etc. Y les dice la Virgen, sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente cuando hagan un sacrificio. Acá otra oración muy linda de Fátima. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y acá viene todo el famoso secreto de Fátima, que se dio a conocer recién en el año 42, durante la guerra. Así que todo esto lo guardaron los chicos. Es un solo secreto, por así decir, en 3 partes. Ahora la primera parte, dice, la Virgen abrió las manos y es la visión del infierno. De las descripciones que yo conozco, clásicas, en la tradición de la Iglesia, una de las más gráficas es la de Santa Teresa, en el capítulo 32 de su vida, ¿no? Fue llevada al infierno, dice, y vio y describe, impresionante. Y las otras 2 que conozco son esta y la de Faustina Kowalska, que es muy parecida. Tiene mucho que ver Fátima con la Divina Misericordia, ¿no? Pero es muy bíblica, es casi tomada en imágenes del... Abrió la mano la Virgen, dice, penetró su luz en la tierra y dice, vieron como un mar de fuego. El Apocalipsis habla de un lago de fuego. Y sumergido en ese fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes o negras o bronceadas, de forma humana,
que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios, pero sin peso ni equilibrio, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación. Dolor y desesperación son las dos penas del infierno, ¿no? En el Evangelio dice llanto y rechinar de dientes. Es lo mismo. El llanto es el dolor de la separación dolorosísima de Cristo, de Dios, y la desesperación es el para siempre. Es lo mismo que el apartado de mí, malditos, la pena, el dolor, al fuego eterno. O sea, el para siempre, ¿no? Las dos penas del infierno son esas. Acá Lucía da un grito y todos escucharon, no sabían por qué era. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Es tremenda esta visión, ¿no? Es tremenda. Son niñitos, asustados, y como pidiendo socorro levantamos la vista a Nuestra Señora, obvio, ¿no? Tan natural, que nos dijo con bondad y tristeza. Fíjense, bondad es el amor de la madre por sus hijos y tristeza por el pecado, ¿no? Son los dos sentimientos que inspiran. Y ahora viene la segunda parte. Hemos ido al más allá, por así decir, y ahora vamos a la tierra. Habéis visto el infierno donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, o sea, establecer en sentido de revitalizar, la devoción a la Virgen ya está instalada en la iglesia desde el principio, ¿no? Pero el corazón de Inmaculada de María significa algo muy especial, no es nada nuevo, muy antiguo, ¿no? Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas en el más allá, ¿no? Y tendrán paz, o sea, las dos dimensiones, la trascendente y la inmanente de la tierra. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. O sea, la primera guerra termina y es condicional una guerra peor, es condicional. Si no dejan de ofender a Dios, una guerra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la señal que da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, la persecución a la iglesia y del Santo Padre. Fíjense este bloque. Los chicos no tenían idea ni quién era Pío XI. Pensaron, le preguntaron, después sí, ¿qué? La Lucía. Y creemos que era un rey, pues están acostumbrados a la monarquía portuguesa, ¿no? Juan I, Pedro, etcétera, ¿no? Bueno, una noche alumbrada por una luz desconocida. Lucía, yo hablando en España estaba y de esto, y una señora dice, yo me acuerdo patente esa noche, de las 10 de la noche hasta las 12 era como de día, y una luz roja, era como de día una luz roja. Al día siguiente en los diarios, toda la opinión de los científicos decían que era una reflexión del sol en los polos, etcétera, un ángulo especial. Y Lucía dice, yo pensé, daban 1000 explicaciones, yo decía, no, es la señal, es la señal, es la señal. Va a empezar otra guerra. Poquito después, esto fue en el 38, poquito después, 1 de septiembre del 39, la invasión de Polonia, Hitler, de acuerdo con Stalin se queda, no invade, y empezó la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, y acá retoma. Para impedir esto, o sea, si el mundo se convierte, no iba a haber Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante de ver cómo Dios maneja la historia, porque a veces no sabemos analizar los fenómenos que ocurren. Esto es teología de la historia. Para impedir esto, o sea, va a conceder, si el mundo se convierte no va a venir la Segunda Guerra, pero ahora dice, fíjense, voy a conceder una gracia especial. Dios hace muchos regalos, ¿no? Una gracia especial. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Recién aparece la palabra Rusia. Y la comunión reparadora en los primeros sábados. Va a conceder como una especie, es tan tremendo una guerra, la Segunda Guerra Mundial fue atroz, el que tenga parientes europeos
y escuche las descripciones de lo que ha sido la guerra. Nosotros no tenemos en América idea de lo que han sido las 2 guerras mundiales, ¿no? Yo he escuchado combatientes, una cosa, años, vivir así, una cosa. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia, etc. O sea, como una gracia especial, un regalo especial para la humanidad. Si atienden mis deseos, estos dos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho y varias naciones serán aniquiladas. Fíjense, curioso, va a venir a pedir una gracia especial, la consagración de Rusia, vinculado a la consagración de Rusia y a la devoción, extensión de la devoción al Inmaculado Corazón. Dice, si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. O sea, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ya el comunismo ha aprendido tremendamente en Rusia. Y no es una revolución interna como la de Portugal, que no se exportó. Es una revolución ideológica, cuya esencia es la expansión. Y fíjense la mentalidad marxista, mecánica de la historia. Esto dicen, este es un fatal. O sea, la revolución socialista no podía no venir, porque para un marxista no existe el espíritu, no existe la libertad. Todo es mecánico. La humanidad avanza como avanza el sol en su itinerario. No se puede parar, es una cosa mecánica. Es irremediable. Es una ley física. De manera que la extensión del socialismo a todo el mundo es una cosa imparable. Esa es la mentalidad de un marxista. Fíjense, si atienden mis deseos, Rusia se convertirá. ¿Por qué mete a Rusia acá y vinculada a evitar la Segunda Guerra Mundial? Acá es un tema que, para historiadores, ¿qué papel jugó Rusia en la Segunda Guerra Mundial? Muy importante, muy decisivo. Y sobre todo la ideología. Rusia no es tanto el país, que también lo padeció, sino sobre todo la ideología. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Acá se refiere sobre todo a la posguerra. O sea, está diciendo de alguna manera que Rusia va a ser responsable en gran parte. Yo desconozco datos históricos de qué tuvo que ver Rusia en la Segunda Guerra Mundial, porque, ojo, Stalin con Hitler se repartieron Polonia y el 1 de septiembre iban a invadir los dos juntos. Se larga Hitler y Stalin se queda, con lo cual quedó Alemania como la única agresora. Alemania vio que Stalin no se largó, entonces ocupó toda Polonia en un mes, mandó los tanques. Bueno, hay que ver qué papel jugó Rusia, pero sobre todo está hablando de la ideología marxista y sobre todo la posguerra, que es cuando se extendió de una manera imparable. Una anécdota. Después le pregunta a Lucía, cuando ustedes escucharon Rusia, ¿qué pensaron? Dice, Francisco pensó que era la burra del tío Francisco, porque le decían rusa, la burra. Entonces decía, pero no entendía cómo la burra, que tenía que ver con va a esparcir su error con el mundo. ¿Y vos qué entendiste? Le dijeron a Lucía. Yo creí que era una señora muy mala. Imagínense la inocencia de los chicos, transmitir cosas que ni entendían. O sea, hace ver más que esto es creíble. Bueno. Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Acá está dicho en 2 palabras la esencia de la ideología marxista. El ateísmo, persecuciones a la Iglesia, a todos los religiosos, y guerra, o sea, la dialéctica, o sea, la lucha de clases, que es de la esencia de la ideología marxista. El ateísmo y la lucha de clases. O sea, la historia avanza acelerando la lucha de clases. Y acá una cosa interesante, que es para la tercera parte, y hay que distinguir en el marxismo-leninismo como sistema económico. Desastre, no funcionó ni podía funcionar. Como organización política, tampoco funciona. Y como ideología. Son 3 cosas separables. Porque hoy la ideología está en países, está en países como Canadá, que están entre los países más desarrollados del mundo. Está aniquilando el país. Y sin embargo, tecnológicamente en Canadá todo es perfecto.
desarrollo, todo es un nivel económico, etcétera, etcétera, y la ideología está aniquilando todo y disimulada, por así decir, en ese orden. Todo funciona bien en Canadá. En Argentina estamos acostumbrados a que pocas cosas funcionan bien, ¿no? Bueno, es terrible cómo la ideología puede penetrar, es una cosa más espiritual que penetra en las almas. Entonces el marxismo no es el sistema económico, hay algo mucho más perverso que está en el alma de eso. Que hoy la ideología está intacta. Y hoy tiene una forma muy conocida y para mí es el centro, así como la década del 70 era la dialéctica de clase, los obreros contra los empresarios, los alumnos contra los profesores, los hijos contra los padres, esa lucha de clase bien latinoamericana. En España era la ETA, la independencia de los Países Vascos. Ahora es la ideología del género, es clarísimo. Ustedes han visto, son una minoría, la agresividad, cómo se ha metido en todo, en la escuela, en la televisión, en los dibujos animados, en los manuales, en los artistas, y una agresividad. Está el núcleo que ha quedado, y eso es herencia del marxismo, se llama la ideología. O sea, el hombre construye. Allá construye, el hombre es manipulable por el totalitarismo del Estado, es dueño de todo y dueño de las personas. Bueno, ahora también es lo mismo, en otro esquema, por decir, en otro marco, pero sigue en los países más desarrollados está metido esto, ¿no? Y termina así, por fin, bueno, naciones aniquiladas. Hay naciones que fueron aniquiladas. Lo que pasa es que hemos mirado para otro lado. Durante el dominio soviético, ni en Europa se conocía lo que pasaba allá, porque estaba preocupada de sus temas. Incluso la famosa Iglesia del Silencio, que dice, famoso Wyszyński, dice, el silencio no es nuestro, es el de ustedes. Ustedes miraron para otro lado, nos dice Occidente, ¿no? Ustedes miraron para otro lado cuando nosotros éramos países enteros de mártires. Naciones aniquiladas, sobrarían testimonio. Basta decir Cuba acá. Es un país que sigue todavía con el mismo esquema, todavía sobrevive, es como un gliptodonte esto, no sé qué, ¿no? Todavía sigue este esquema y el país está absolutamente aniquilado, bajo todo punto de vista, hasta psicológicamente. No solamente económicamente, sino psicológicamente el cubano está quebrado. Hay estudios hechos sobre esto. Bien, y esta frase es consoladora. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido algún mundo, algún tiempo de paz. ¿Cuándo va a triunfar el Inmaculado Corazón? A veces esos triunfos se gestan en el silencio y ¡paf! Aparecen. A veces aparecen medio imprevistamente. En la historia hay fenómenos muy imprevistos. A veces hay cambios históricos que... Una guerra empieza a lo mejor con una pelea de un insulto, de una piña, y después termina una guerra mundial. La guerra empezó así, no previsible, el encadenamiento de fenómenos del hombre es capaz de todo, no sé. Y al revés, el Santo Padre me consagrará a Rusia, lo dice en absoluto, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Aquí hay un gran tema para discutir y opinar y conjeturar, pero está viendo más bien el futuro. Yo todavía no veo el triunfo del Corazón Inmaculado de María. Yo por lo menos no lo veo muy claro todavía. Pero va a venir. ¿Y ese tiempo de paz cuánto es? Ojalá que sea largo, pero un tiempito de paz. Bien. Acá viene la tercera parte del secreto, famosa. Yo de chico lo escuchaba en mi casa, lo del año 60, ustedes habrán escuchado. Bueno, muchas confusiones, famoso año 60, estaba Juan 23, lo lee y dice, no, había convocado el concilio. Acaba de convocar el concilio. Lee el secreto, lo pone en el diario de él. Le preguntan, ¿por qué el año 60 y no se quiso abrir? En una entrevista que tiene el cardenal Bertone, mandado por Juan Pablo después del atentado, vaya a hablar con Lucía, porque en el hospital el Papa lee todo Fátima. Se trae un especialista de Fátima, se lee el tercer secreto, bueno, el 13 de mayo fue. Manda a Bertone a hablar largamente con Lucía, horas. El cardenal Bertone viene y hace todo un informe, bueno, él no...
lo escuchaba y estaba él nomás. Creo que se llevó un traductor por las dudas que no entendiera alguna palabra portuguesa, no se entendía. Bueno, nada más. Pero Bertone dijo esto. ¿Qué dijo Lucía lo del famoso año 60? Es importante el tema, ¿eh? Y dice, no, una ocurrencia de ella, porque ella pensaba que ella iba a estar muerta. Ah, bueno, una ocurrencia de Lucía. Había sospecha, muchos fatimólogos decían, no, acá hay gato encerrado, ¿no? Bertone lo dijo, pues lo escuchó a Lucía. En el diario íntimo de Lucía dice, ¿por qué en el sobre puso esto? Hay que abrir en el año 60. La Virgen le dijo, porque en el año 60 el comunismo va a llegar a un periodo, a una cima de su poder. Y sí, es verdad. Porque en el año 60 varios acontecimientos van a ver que nos van a decir, pero fíjense, si nosotros hubiéramos cumplido con lo que pedía la Virgen, o la consagración de Rusia, etcétera, todo este tema hubiera desaparecido, como diciendo, yo sé que no lo van a cumplir. Por eso en el año 60, vean que yo conozco el futuro, yo sé que no lo van a hacer. Por eso, vean, porque la tercera parte del secreto, la clave de interpretación la dio Lucía, iluminada por la Virgen. Responde esta frase, son expresiones plásticas que voy a leer ahora, de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. O sea, esa frase ahora vamos a ver en imágenes esto. Es importantísima esa frase clave de interpretación de esto. Después de las dos partes que he expuesto, perdón, esto se reveló en el año 2000 recién. Se han escrito libros enteros conjeturando esto. No hubieran ahorrado el trabajo. Después de las dos partes que he visto, vi esto. Al lado izquierdo de Nuestra Señora y un poco más alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Un ángel con una espada de fuego. La espada centellaba emitiendo llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha dirigida hacia él. El ángel es un ejecutor de la justicia divina, la espada de fuego ya sabemos qué es, va a incendiar al mundo, ya sospechamos qué es, y la Virgen lo paraba. Es como un gesto dinámico, momentáneo. Hay que ver la escena que sigue, no sé, pero por ahora lo está parando. No obstante, el ángel señala la tierra con la mano derecha y le dice con fuerte voz, penitencia, penitencia, penitencia. Este cuadro es re significativo, impresionante, escalofriante, ¿no? Primer cuadro. Después vieron esto. Un hombre vestido de blanco, pensamos que era el Papa, dice, no lo conocían, que encabezaba una especie de gran procesión. Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subían a una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atraviesa una ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por los cadáveres que encontraban en el camino. Es una ciudad en ruinas y cadáveres, ¿no? Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados. Del mismo modo fueron muriendo uno tras otro obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas seglares, hombres, mujeres de todas clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las que recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Esto último es la comunión de los santos. La sangre de los mártires, semilla y fortaleza de los cristianos, ¿no? La comunicación en el cuerpo místico. Bueno, Juan Pablo, cuando el atentado dice ese hombre soy yo, tendría que haber muerto. Es la interpretación que da el Papa. Estricta, bueno, dice porque Aliasca cuando lo va a ver a la cárcel, que no se arrepiente, ni le pide perdón. El Papa fue a la cárcel, Aliasca le dice de entrada, ¿por qué usted está vivo? Yo nunca fallo. Es un profesional. ¿Por qué está vivo? Acá pasó algo. Él se asombra. Los médicos se asombran. Y el Papa mismo se asombra de que una bala, primero, tan cerca, no le pegara en lugares vitales. Una monja lo paró una bala le pasó a 1 milímetro de una arteria, no sé qué. Bueno, o sea que, y llegó casi sin sangre el Papa. O sea, el Papa dice, acá hay un milagro. Lo dijo 2 veces con mucho convencimiento.
Acá hay unas circunstancias que no coinciden. Yo no hago otro juicio diciendo todavía falta que maten a un papa, porque la autoridad de Juan Pablo me rindo ante la autoridad de Juan Pablo, personal de él, ¿no? Pero él dice, soy yo. Bueno, está bien, tendría que haber muerto y me salvé. Está bien. Pero este cuadro de muerte, de ruina, es el efecto demoledor de la ideología. Marxista o postmarxista, neomarxista, gramsciana, llámelo como quiera. El poder demoledor que lo estamos viendo, hoy nos están demoliendo la familia, lo último que queda, los jóvenes, es tan evidente, ¿no? Entonces, ese cuadro de ruina, visto primero desde el cielo, o sea, como ve Dios, mirá, dice la humanidad, el ángel es ejecutor de la justicia, tal cual, o sea, la justicia de Dios, María, la misericordia de Dios, así se ve desde el cielo, el siglo XX, XXI nuestro. Vamos a verlo de la tierra, un cuadro de ruina y muerte. O sea, visto, es lo mismo, visto desde dos puntos de vista, desde Dios, miren lo que merecen, agradezcanle a la Virgen que lo está parando, y visto desde abajo. Esto es lo que han inventado ustedes. La ideología es la creación, la obra maestra del ser humano. La filosofía moderna, y acá hay complicidad de filósofos, de políticos, de escritores, lo hemos inventado nosotros. La ideología no viene del Evangelio. ¿Cuándo termina esto? No sé, porque es un cuadro abierto, es dinámico esto, la historia es dinámica. La Virgen lo está parando, el ángel le dice eso, pero ¿cuál es el episodio que viene de esta miniserie? Que la Virgen le saque la mano y viene un castigo cósmico. El diablo se ve que se molestó mucho en julio, porque ahora se arma un lío político-social. Claro, el gobierno quería eliminar la religión, y este fenómeno Fátima cada vez viene más gente, o sea, prohibieron manifestaciones públicas, y ahora estos 3 niñitos le han armado un lío, ya convocan montones. En la aparición de agosto se van a juntar 18.000 personas, o sea, entonces le dicen al alcalde, el gobierno le dice, pare el fenómeno Fátima, pare esto como sea. ¿Qué hace? Mete preso a los chicos, conoce el episodio, está en la cárcel común, a mediodía los chicos hacen rezar a todos los presos de rodillas, un episodio muy simpático, hermoso. Se han juntado 18.000 personas, no están los niños, se corre la voz que los tiene preso el alcalde, lo quieren matar al alcalde. Terminan de rezar el rosario y van a matar al alcalde. Los paran los papás de los chicos y dicen, no hagamos un episodio sangre acá, porque lo querían. El alcalde tiene miedo, los larga a los chicos, pero contento, paró Fátima. Los chicos no estuvieron ahí, pero fueron 18.000 personas. Bueno, no obstante, la Virgen se les aparece a los chicos. Después, el alcalde era un fundador de una logia, un tipo de la masonería, un tipo muy cruel. La esposa era muy buena, curiosamente. Lucía habla muy bien de cómo la trató la mujer y lo hizo jugar con los chiquitos. Bueno, se le aparece en el 19 de agosto y la Virgen dice, al despedirse toma un aspecto muy triste y dice, rezad mucho, haced sacrificio por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien rece y se sacrifique por ellas. En la aparición de julio han visto el infierno, ahora les dice, miren, van muchas almas al infierno por no haber quien se sacrifique y rece por ellas. Estas frases tocaban mucho a los niños, imagínense, con la sensibilidad espiritual que tenían. Estos 3 santitos. Bueno, la aparición de septiembre, salteo para no demorar, llegamos a octubre. Acá ocurre un hecho curioso. En septiembre quieren parar estas multitudes, hay 30.000 personas y mandan la caballería. Pero ¿cómo paran 30.000 personas que vienen de todos lados a la vez? Vienen caminando, bicicleta, a caballo, en carro. ¿Cómo paran esto? Es imparable, necesita un ejército. Entonces, bueno, hace lo que puede la policía. Muchos policías dicen que eran cristianos, así que se hacían los tontos, dejaban pasar y estaban ahí atentos a... Bueno, Portugal es un pueblo cristiano. El pueblo. Así que, bueno, esto es imparable. Entonces, acá ocurre un fenómeno hasta divertido, diría yo. Dios se ríe de nosotros, dice un salmo. Dios se ríe de los hombres. Y sí, fíjense los cálculos humanos. El gobierno dice esto, hace este cálculo, no podemos parar el fenómeno. Pero acá ellos cometieron un error.
anunciaron un milagro, como por hipótesis. Para ellos es todo mentira. Nos viene fenómeno, dice. Vamos a exhortar que vayan a Fátima, para que se demuestre que es toda una farsa de la iglesia para recuperar crédito, credibilidad, público. Entonces, genial. Entonces vayan. Vienen los reporteros, curioso que viene el director de uno de los diarios más importantes, un sacerdote apóstata, el que más fustigaba a Fátima. Así que, y la iglesia hace lo contrario. La iglesia tiene terror de que no pase el milagro, porque nunca se anunció un milagro por 3 niñitos. Entonces el obispo, todos los obispos están aterrorizados de que no pase nada. Dice, el gobierno va a tener un instrumento, un arma para liquidar la iglesia. Ya con esto no salimos más. Entonces, para no arriesgar, prohibido ir a todos los sacerdotes, al menos no hacerse ver como sacerdotes. Obviamente van muchos de civil, van seminaristas, bueno. No sé si fueron obispos, creo que no. Después dirá el cardenal Cerejeira, dice, Fátima se impuso no gracias a nosotros, sino a pesar nuestro. Dice que quedó muy claro que acá no hicimos nada en favor, y es verdad. El gobierno apoyó la ida el 13 de octubre. Así que Dios se mata de risa de los planes de los hombres. Así que bueno, vayan, vengan, van a ver la mentira. Había público de todos los países de Europa. Desde octubre ha estado lloviendo toda la noche. Si no hubiera habido muchísima más gente. Pero a pesar de la lluvia habían 70.000 personas. 70.000 que han pasado toda la noche bajo la lluvia de otoño, con los paraguas, muertos de frío. O sea, es como si, no sé, fuera más evidente ahora el esfuerzo que hicieron todos y la gracia de Dios, ¿no? Bueno, llega mediodía, aterrorizados todos, la iglesia, los papás, dice, si no llega a pasar algo, nos matan a todos. Entonces ya se prepararon a morir. La mamá dice, bueno, está bien, esto no lo puedo parar, confesémonos y vamos a morir todos, porque estaban seguros que los mataban de la población, porque el engaño. Y el gobierno no les digo, así que va a ser un caos. Han destruido nuestra vida, nuestra finca, vendieron las ovejas, de la huerta, imagínense que si queda algo. Se las pisotearon todos, les rompieron todos los frutales, no quedó nada. Dice, nuestra familia es una ruina, todo el mundo se nos viene a casa a preguntarle, tengo que andar escondiendo a los chicos. ¿Se dan cuenta? Fue un lío bárbaro. Lo único que estaban tranquilos los chicos. ¿Pero ustedes están tan tranquilos? Sí. Si la señora dijo que va a ser el milagro, lo va a hacer. Bueno, llega el mediodía, Lucía dice, cierran los paraguas, empiezan a rezar el rosario, hasta que dice, ahí viene, siempre anunciaba, ella la veía con más nitidez, ¿no? Bueno, pedidos de los chicos a la Virgen, etcétera, y le dice la Virgen, quiero decirte que hagan aquí un templo. Bueno, siempre pide un templo, un lugar de gracias, el lugar donde va a continuar su presencia. Un templo. Soy Nuestra Señora del Rosario. Esto es muy importante, no es simplemente un nombre convencional de la Virgen. Significa lo que significa el rosario en la historia nuestra. Está ligado a las grandes problemas, dificultades de la cristiandad. No solamente cuando nace con Santo Domingo en el sur de Francia, con el tema albigense, una herejía, un error terrible porque era de una tenacidad, una terquedad en la gente, y bueno. Sino después el Islam. Casi todas las grandes batallas del Islam, el rosario es como un símbolo contra el Islam. Un tema bastante actual. No solamente la batalla de Lepanto, la famosa, sino el sitio de Viena, y más recientemente, después de la Segunda Guerra, los rusos quedaron ocupando la mitad de Alemania, como saben, y Austria. Y total nadie los iba a sacar. Negociaron el botín después de la Segunda Guerra, y entonces quedaron ocupando Austria, iban a quedar. Creo que un sacerdote, creo que es capuchino, un apellido esloveno, me suena, Pavlicek o algo parecido, organiza una gran cruzada de oración del rosario. El obispo de Leiría le manda una imagen de la Virgen de Fátima, hace una gran misión pidiendo la desocupación. Entre mayo y octubre del año 55, sin que lo presionara a nadie, Rusia retira todas las tropas de Austria. Todos consideraron esto un milagro de la Virgen de Fátima, porque no había ninguna explicación, O sea,
al rosario están vinculados muchos milagros de tipo, no sé si decir público, histórico. Por eso cuando la Virgen se presenta así, está diciendo mucho, ¿no? Que hagan un templo, soy la Virgen del Rosario, la guerra acabará pronto. Bueno, y tomando un aspecto más triste dijo, y esta es su despedida. No ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Fue las últimas palabras de la Virgen que dice Lucía, nunca se nos borraron del alma. Imagínense el sentimiento, si una madre nos dice eso a nosotros, mamá, ¿qué te pasa? Si está triste, si nos dice esto, la Virgen, con todo lo que significa ella, lo que es ella, cómo debe haber marcado el alma de estos niños, ¿no? Bueno, dice, abriendo las manos, se hizo reflejar en el sol, estaba nublado y de golpe, sin haber viento, queda limpio el cielo, el sol en el medio, ahí arriba, a mediodía, un disco de plata que se podía ver. No se puede ver normalmente el sol sin nubes. Y no solamente se puede ver, sino que empieza a tomar distintos colores, gira, toda la naturaleza de la ropa queda de las coloraciones que va tomando el sol, amarillo, azul, etc. Por 3 veces parece venírseles encima, la gente grita, bueno, o sea, fue bastante impactante esto, el baile del sol, como la danza del sol, como la llamaron. Vuelve a su lugar y todo el mundo estaba seco. Todos decían, milagro, milagro, no hay duda. 70.000 testigos, entre los cuales ateos, agnósticos, curiosos o creyentes, ¿no? O sea, nunca ha habido un milagro preanunciado y con tantos testigos, y una cosa tan indiscutible. Esto no es psicosis colectiva, no se puede explicar. No sé, lo curioso son los diarios anticlericales, no se animaron a decir es un disparate, ni darle una explicación que no sea milagro. Entonces, yo voy a explicar lo que vi, dice el director del diario más anticlerical de Portugal. Yo voy a explicar lo que vi, cada uno a su juicio. No se animó a... Así que bueno, esto era más que una prueba, ¿no? Bueno, los chicos simultáneamente vieron distintas imágenes, cuadros, la Sagrada Familia, la Virgen de los Dolores, Nuestra Señora del Carmen, etcétera, que tiene distintas interpretaciones, ¿no? Bueno, aquí se cierra el segundo bloque y viene el tercer bloque, año 25, la otra manifestación donde viene a pedir lo que nosotros conocemos por los 5 primeros sábados. Esto es lo primero que Lucía empieza a difundir. 1925, ¿por qué? Me fijo la fecha, justo fue el día en que el Papa promulga la famosa encíclica